Bendiga. Quisiera invitarle a buscar en sus Biblias en el libro de la carta a los Hebreos y vamos a leer en el capítulo 12, Hebreos capítulo 12, y vamos a leer versículo 26 y el versículo 29. Hebreos 12, versículo 26 al versículo 29. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Gracias te damos, Señor, por este devocional, por las reflexiones escuchadas. Permítenos, Señor, que juntamente con la exposición de tu palabra nos hagan tomar decisiones definitivas en cuanto a nuestra relación contigo y a la manera en la que debemos andar como tus hijos. Gracias por este grupo hermoso de hermanos. Bendícenos, Señor, aún más en esta mañana, y permite, oh Dios, que tu palabra, donde quiera en el mundo que sea expuesta, tenga tu unción, tenga tu bendición, Señor, y tu pueblo pueda recibir ese maná espiritual que tanto necesita. Oramos dándote las gracias en tu nombre, Jesús, y para tu gloria. Amén. Queremos, mis hermanos, poner por título lo que nos está sugiriendo este versículo. Aún una vez. Es una frase que está indicando como una expresión reiterativa de eventos acontecidos, de eventos que estarían aconteciendo en el momento que fue dada la palabra y de eventos que acontecerían en el futuro. Eventos que de verdad debemos nosotros observar para no dejarnos mover con facilidad de la fe que una vez hemos definido en nuestro corazón. Todo lo que en el mundo de Dios se mueve tiene la tendencia a tratar de movernos de la posición que una vez por fe adquirimos. Es un riesgo que continuamente en el que podemos incurrir si no prestamos atención a lo que la palabra de Dios enseña. Recuerden que la Biblia es el faro de luz. La Biblia presenta a Cristo como la roca inconmovible, presenta las enseñanzas de los apóstoles y de Jesús, de Jesucristo, como el derrotero a seguir, y debemos nosotros, hermanos, siempre tener en cuenta estos elementos. Todo aquello que hay allá afuera que se identifique con lo que la palabra de Dios enseña, debemos entonces recibirlo, debemos utilizarlo para el beneficio, para el crecimiento, para la orientación y para echar más raíces en la fe que una vez hemos recibido. Este es un capítulo extraordinario. Yo les recomiendo que cuando lleguen a su casa, ustedes vuelvan a leerlo, se sientan y lo puedan leer muy pacientemente, para que ustedes puedan ver las cosas extraordinarias que hay escritas por revelación de Dios al autor de esta carta y de esta palabra. Esto es un pasaje maravilloso, y en este capítulo vamos a seccionarlo en tres partes, y lógicamente son tres partes que no pudiéramos en esta mañana poder hablar mucho, porque el contenido es extraordinario. Pero sí, cuando esta expresión o esta frase pequeña dice aún una vez, significa que la intención de Dios es recordar, es insistir en los elementos básicos que no solo nos hacen profundizar nuestras raíces de fe, sino que nos ayudan a, después de estar esas raíces profundas, soportar todas las inclemencias del tiempo espiritual que afuera están tratando de desarraigarnos de nuestra fe. La primera sección quisiéramos titularle de lo profano a lo santo.
Ustedes saben que no tengo costumbre de decirle a los hermanos que dan el devocional qué tema vamos a tratar, porque en ocasiones, hasta último momento, no hemos sentido una inspiración para hablar y no hemos querido correr el riesgo de decirle a un hermano que traiga un tema y después yo presente otro. Y por mucho tiempo me he dado cuenta que los hermanos que traen sus devocionales exactamente son los que el Señor quería que trajese. Por eso el tema que la hermana Marjorie trajo en su devocional corresponde muy bien a lo que nosotros en el día de hoy estamos tratando. Dice en los primeros versículos 12 al 19, y quiero leer el pasaje para que esa expresión pueda quedar bien sembrada en nuestra mente. Dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Ustedes saben que hemos estudiado las manos cuando están caídas, ya no hay fuerza, ya no hay energía, ya nos hemos agotado en cualquier proyecto en el que nos hemos enfocado. Llega el momento en que ya se decaen. Cuando estamos haciendo un trabajo y las manos se caen, es porque ya se acabó toda la capacidad para actuar. Recuerden que la mente piensa y la mano actúa, como la hermana ahorita nos estaba haciendo reflexionar en el devocional. Dice, y las rodillas paralizadas, porque el peso va fundamentalmente sobre la rodilla, es la que más flexiona. Acuérdense que hay un término en psicología que se llama la experiencia catatónica. Quiere decir que aunque usted no está definido biológicamente con una enfermedad, puede llegar el momento que el estrés y puede llegar el momento que la afectación emocional y espiritual es tan aguda que aunque no tiene un problema físico biológico, usted está sentado y no puede levantarse. Y el médico dice: no puedo diagnosticarte nada porque tú físicamente estás bien. Hay muchas personas dentro de las iglesias que tienen esa experiencia espiritual. Y Pablo aquí está hablándonos y nos está señalando que efectivamente hay experiencias en la mente y el corazón de muchos cristianos que tienen ese nivel catatónico, que no se mueven, que no caminan hacia aquella visión que han recibido de Dios para enfrentar todos esos retos que afuera de nuestra experiencia espiritual hay, que atentan con nuestra relación en relación a Dios. Cada uno de nosotros aquí sabe cuál es el área en la que Satanás nos agrede más. Cada uno de nosotros sabe donde más vulnerables somos, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de esa realidad. Y por eso nosotros debemos ir cada día rectificando, cada día debemos ir mirando dónde es que está el área más débil, fortalecerla sin descuidar la que está más fuerte, ¿verdad? Amén. Y eso es lo que está aquí el apóstol Pablo enseñando. Dice: y haced sendas derechas. Si dice derecha, significa que ni a la izquierda ni a la derecha. Hacer sendas derechas, que es un consejo muy necesario para este tiempo. Dice: para que el cojo no se salga del camino. Usted va caminando cojo y el cojo se va yendo por un lado porque como tiene una parte de deficiencia, se va yendo del camino. Dice: pero si tú marcas la senda, ¿cuál es la senda nuestra? Es el camino, es lo que el Señor orientó, es la doctrina, es la palabra, es el consejo divino que te dice: anda por aquí, ni a la izquierda ni a la derecha. Y usted va a ver de una manera maravillosa cómo lo cojo se recoge, lo cojo se sana, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Es un gran peligro para los que están en el camino, que no corrigen la senda, no se corrige el pie. Hay un grave peligro. Dice: para que sea sanado. Dice: seguir la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Lo que tratamos, quién entrará, el Salmo 24 que cantamos. Dice: la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Mucho se puede decir, mucho de cada versículo, cada frase que estamos leyendo contiene un profundo mensaje. Pero acuérdense que la frase que nos mueve a tratar este tema, ¿cuál es? Aún una vez. Aún una vez más el Señor nos está llamando a reflexionar. Hemos enseñado por mucho tiempo que la vida cristiana es reflexión. Si no hay reflexión
no hay profundidad en nuestra experiencia espiritual, porque la fe suele tornarse vana cuando no hay una convicción profunda en lo que una vez recibimos de parte del Señor. Amén. Muy importante es que nosotros podamos entender eso. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe, y por ello muchos se han contaminado. Quiere decir que la raíz de amargura es un acto contaminante. Hay por decir, ese es tóxico, esa es tóxica, eso es. La toxicidad tiene mucho que ver con la amargura. Y la toxicidad tiene que ver mucho con la contaminación. Entonces, la contaminación hay que reprenderla en el nombre del Señor. Somos aquí la familia de Dios, amén. Somos aquí hijos de Dios, tenemos la paz del Señor, tenemos el recurso que Dios nos da. Y por la gracia de Dios podemos echarlo fuera. ¿Por qué? Porque nos mantenemos ¿dónde? En el camino, aún una vez más. Dice, no sea, y ahora pone el ejemplo para que nosotros entendamos por qué él está diciendo eso. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Mira qué interesante eso. Está hablando de uno de los pecados más aborrecibles del Señor, que es la fornicación. Dice, o profano como Esaú. O sea que lo profano tiene que ver con el irrespeto a lo sagrado. O sea, el no tener en cuenta lo sagrado, el no tener en cuenta lo santo, el no tener en cuenta lo que viene de Dios, y por tanto no tienes en cuenta a Dios mismo. Porque si yo no tengo en cuenta lo que es de Dios, yo tampoco tengo en cuenta a Dios. Entonces eso es lo que le pasó a Esaú. Porque nosotros nada más pensamos, no, que la comidita, que oye, que duro lo castigó Dios porque negoció su primogenitura por un plato de lentejas, no, que era profano. No le dio valor a las cosas santas, como hemos escuchado. Dice, porque ya sabéis que aún después, y eso a mí me hace reflexionar profundamente, y es lo que todos nosotros en esta mañana debemos prestarle mucha atención. Hay que agarrarse, como siempre Eduardo me dice, yo aprendí que hay que agarrarse de los cuernos, porque hay un texto bíblico que dice que debemos agarrarnos los cuernos del altar, porque es ahí donde se logró el beneficio, para cuando esto llegue podamos estar fuertes y podamos resistir la tentación y podamos resistir todos los embates de Satanás. Dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Eso allá en Pina del Río, la Biblia de Pina del Río decía, se le fue el tren. Ya no hubo oportunidad más para él. Por eso, aún una vez, Dios nos está haciendo reflexionar, nos está llamando, nos está persuadiendo a que atendamos su palabra y que corrijamos nuestro modo de vivir, porque se avecinan tiempos, y ya los estamos viviendo, donde quiere el maligno barrernos. La vida cristiana no se vive en calidad o no, en dependencia del contexto en el que se vive. El contexto en el que se vive lo puede usar Dios inclusive para corregirnos, pero nuestra convicción cristiana la define nuestra relación con Dios y nuestro amor al Señor, y vivir como la palabra del Señor nos muestra. Esa es la primera sección que queríamos analizar. Como ven, simplemente una lectura ampliada del texto que nos llama en esta oportunidad a rectificar y a darle valor a lo santo y no ser profano como este hombre que despreció lo que había sido establecido en la economía patriarcal, que el primogénito, antes que el padre muriera, ya él llevaba, cuando el padre era mayor, ya él llevaba los negocios del padre. Ya él era una persona que cargaba en sus hombros aquella responsabilidad. Él despreció todo eso. Y cuando dice ahí por un plato de lentejas, el plato de lentejas fue el pretexto. Sí. Pero él era una persona profana. Él no respetaba. Tenía a Dios. Tenía a Dios en la parte afuera del ombligo. Su Dios era su vientre. Su vientre, ¿verdad? Así es. Entonces la otra sección
que queremos tratar, que habla aquí, porque mira cómo inserta el Señor a través de Pablo, dice, versículo 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada por dardo. ¿Estamos escuchando, hermano? Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Y para nada Moisés era un hombre cobarde, y para nada Moisés era un hombre que se amilanaba por los problemas. Moisés era un hombre valiente, y si tenía que darle un pescozón a un egipcio para salvar a un judío, lo hizo. Y si tenía que ir hacia una llama que no se apagaba, iba. Es decir, que no estamos hablando de un cobarde, estamos hablando de un hombre que cuando la presencia de Dios se hizo visible en sus manifestaciones, él también se espantó. Dice que lo que allí se oía, no hay un relato claro de lo que allí se oía para que no estemos inventando, pero lo que se oía ahí estaba siendo dicho en una voz tan poderosa que hacía temblar la tierra. Ni los animales podían acercarse. Quiere decir que esa era aquella ciudad antigua. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo. Quiere decir que este punto que estamos tratando, esta sección, son las dos ciudades. La ciudad antigua, la ciudad terrenal, es la ciudad ¿cuál? La ciudad del Antiguo Testamento, la ciudad del Antiguo Pacto. Es el Antiguo Pacto que es el pacto terrenal, que es allí donde en el Sinaí, que es el relato que se está tomando aquí, era Dios hablando a la nación de Israel, que hasta Moisés estaba espantado. Es decir, que esa ciudad antigua simplemente era la forma que Dios estaba usando para que la nación entendiera lo sublime de lo por venir, pero el método para llegar a ese punto sublime que había de venir. Tenía que sujetarse a esas palabras, tenía que sujetarse a esas leyes, tenía que sujetarse a todas esas órdenes para que ellos pudieran tener una perspectiva hacia el futuro. Dice que algunos la vieron y no llegaron a adquirirla, porque ellos tuvieron esa fe, tuvieron esa convicción, y ellos, a pesar de que era un pacto precario, pero era la única forma que se podía llegar a esa ciudad que vendría en el futuro. Ahora, aquí está el apóstol diciendo, esa ciudad ya pasó, hay una ciudad nueva, mírenla aquí, sino que os habéis acercado al monte de Sión, la ciudad santa, la ciudad del Dios vivo. Qué interesante. Monte de Sión, la ciudad antigua, también era un monte, pero en ese monte, al descender la gloria de Dios, ¿qué faltaba ahí? No se podía pasar de esta ciudad antigua a la nueva, si no sucedía lo que tenía que suceder, que era la cruz. Porque la cruz, deben decir una observación, hermano, rapidito. La cruz es la que divide, la cruz es la que permite que el pacto anterior sea viejo y se establece el pacto nuevo. Hay muchas iglesias modernas que priorizan tanto la obra del Espíritu Santo, hablan tanto del Espíritu Santo, que minimizan la obra de Cristo. Y déjenme decirle que es un error doctrinal, porque Jesucristo fue el que envió al Espíritu Santo. Y la única razón del ministerio del Espíritu Santo es darle cumplimiento a lo que Cristo dijo y elevar la obra de Cristo al nivel divino. Es decir, que el Espíritu Santo es que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, pero Él vino a hacer eso porque fue enviado por Cristo, que si Cristo no viene, ninguna de esas cosas podían suceder. Es decir, que la sangre y la cruz es el pacto, y ahora lo vamos a ver, para que ustedes, esa es una observación importante que hagamos, porque en la teología trinitaria, que es la que nosotros sostenemos, son igualmente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son igualmente Dios, pero cada uno de ellos tiene una función diferente.
Y las funciones hay que entenderlas para no distraernos y para no ser movidos cuando lleguen esos vientos que van a cuestionar la fe que ya una vez nosotros recibimos. Y dice aquí, hermanos, que hay un nuevo monte, dice, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. ¿Cuántos decimos amén? O sea que hubo una Jerusalén terrenal, que fue el antiguo pacto. Esa Jerusalén terrenal, para llegar a ella, ardió en fuego, truenos, relámpagos, palabras poderosas allá en el monte. Pero ya hay otra ciudad nueva, maravillosa, que es la nueva Jerusalén. Se la vi descender ¿de dónde? Del cielo. Del cielo. Bendito sea Dios. Dice, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. O sea, me gustaría pensar que esos primogénitos son los que nos antecedieron, sobre todo los del primer pacto, sobre todo aquellos del antiguo pacto. Aquellos fueron los primogénitos, aquellos fueron que aún sin haber visto a Cristo, aún sin haber tenido nada de experiencia, pudieron creerlo. Ellos fueron primogénitos, ellos fueron los primeros, ellos fueron los de avanzar. Por eso cuando leemos el capítulo 11 de Hebreos, uno se queda asombrado de cuando se lee esa gran playa de hombres de fe que fueron capaces de vivir. Dice inclusive que el mundo no era merecedor de tenerlos en este mundo. Esa es la experiencia más gloriosa y maravillosa. Dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios el juez de todos. Fíjense lo que viene de ahí. A los espíritus de los justos hechos perfectos. Son los espíritus de aquellos que ya están con el Señor. Ni la muerte nos atemoriza. Podemos decir amén, hermano. El diablo se quedó privado, como decimos allá en Pinar, se quedó privado porque él creyó que matando a Cristo resolvió un gran problema, como creen todos los satánicos. Creen que la muerte es la solución porque matamos a él y se acabó. Y no se dan cuenta que nadie que muere en Cristo queda en la muerte. Somos transformados, somos llevados a donde dice aquí, a donde están inscritos en los cielos. Dice, al Dios de todos, Dios el juez de todos. Acuérdense que el Dios juez de todos va a juzgar a sus hijos y a los que no son sus hijos. Pobrecitos de los que no lo son. Pero ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Que se caiga el techo. No literalmente, sino una... Entonces dice, a los espíritus de los justos hechos perfectos, dice, y a Jesús, mediador de un nuevo pacto. Ese es Jesús, que aun cuando los antiguos no lo vieron, por la fe lo creyeron. Ese es el mediador, es el que hace posible que la primera ciudad, que la primera Jerusalén se transforme en la segunda. Ese es el único mediador, el único que hace posible ese milagro. Ya no es más necesaria la ley, ya no es más necesario todos aquellos rituales, ya no es necesario todo aquello que se hacía en el mobiliario del templo. Cristo lo asumió. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Hermano, adoremos al Señor. Adoremos a Cristo. Por quién es, por quién Él es. Adoremos a Cristo por lo que Él hizo. Adoremos a Cristo por lo que Él dijo. Y adoremos a Cristo porque es nuestro Salvador. Amén. Definamos esto en nuestra mente y en nuestro corazón. Y todo lo demás es secundario. Amén. Cristo es lo primero. Todo lo demás es secundario. Como decía ya la Biblia de Pilar del Río, Dios y yo somos la mayoría. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Amén. Porque lo individualizamos. Muchas gracias. Porque algunas veces la iglesia siempre la colectivizamos y todo la iglesia, no, pero es algo yo. Estoy seguro que Él soy yo, tengo esa relación con Él, esa es mi experiencia. Dice, hermanos, que Jesús es mediador de un nuevo pacto y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Mira que la sangre de Abel era inocente, ¿verdad? Pero la sangre de Abel representa esa sangre de fe, ese hilo conductor en la historia, pero es en la trayectoria de la vieja Jerusalén. La de Cristo es superior porque hay una nueva Jerusalén, ¿verdad? Hay algo que se está construyendo en el cielo, esas moradas. Nosotros no podemos decir que esta ciudad, que ese es otro tema que lo trataremos próximamente,
que esa ciudad que vemos descender del cielo, que vio el apóstol Juan, y esa ciudad que viene de arriba, no es que sea una ciudad literal como Jerusalén. Vamos a ver el misterio que hay ahí en ese pasaje próximamente. Ahora, vamos a ver la tercera sección. Ya vimos que la segunda sección habla del antiguo pacto o la antigua ciudad, la Jerusalén terrenal, y el nuevo pacto, la Jerusalén celestial, versículo 22, versículo 24. Ahora la otra sección es último llamado. Dice, mirad que no desechéis al que habla. Escuchen esto, hermano. Dios nos está hablando hoy. Dios nos está hablando. La necesidad que tenemos de prestar atención a su palabra. Han ocurrido hechos muy grandes en este país que van a tener repercusiones no solo en este país, sino en el mundo entero. Es asombroso lo que ha pasado. Pero dice aquí la palabra, hay que mirar y no desechar al que habla. ¿Quién es el que habla? El que tiene autoridad sobre todo hombre, sobre todo reino, sobre todo principado, sea quien sea, la voz de él es la que hay que prestarle atención. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que nos amonesta desde el cielo, ¿qué le parece? Eso es para echarse a temblar. Si aquellos desecharon lo que los profetas, lo que los antiguos hablaban del nombre de Dios, lo que decían, Dios me dijo, ahora es Dios diciéndoselo a todo el mundo, a nosotros, lo que no podemos tener no podemos ser profanos, porque así como le pasó a Esaú, que fue profano, que no le importó la santidad de lo que él iba a heredar y de la santidad de lo que él era como hijo primogénito. Él fue muy respetuoso a lo sagrado. Es algo más, es puramente secular. Es puramente secular. Es puramente pagano asumir esa actitud. Ningún pagano va a estar en el cielo si no pasó antes por la cruz. Dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, lo que sucedió en el primer pacto, que fue en el Sinaí. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, escuchen hermano, aún una vez. Ese es el mensaje, la idea central que hemos querido compartir. Aún una vez insiste Dios en que escuchemos. Proclamemos esto al mundo a las cuatro voces, porque lo que viene, si en la antigüedad ustedes vieron que no se podía acercar ni una bestia allí, y los judíos decían, habla tú Moisés. Hay otra experiencia, habla tú, nosotros no podemos llegar ahí, tú sí. Y Moisés se quedó espantado. Imagínense lo que le viene a este mundo arriba. Si aquello fue allí en aquel puntito de aquella montaña, imagínense lo que viene ahora al mundo entero, globalmente. Se avecina para el mundo algo espantoso, horroroso, pero se avecina para la iglesia, para nosotros que somos los hijos de Dios, lo más glorioso y lo más hermoso que hay en el mundo. Amén. Aquellos que ya tenemos nuestro nombre inscrito, ¿dónde? Vamos a decirlo nuevamente grande. Amén. Amén. El día que tú y yo nacimos en la fe, ese día Dios nos puso el nombre en el libro de la ley. Hay una ilustración pequeña que dice, y hay una piedrita chiquitica, porque la gran piedra es Él. Gloria al Señor. Esa gran piedra logró que hubiese un gran monte, y ese gran monte es el contenido de todas las piedritas que somos nosotros, que hemos recibido. No te sientas menos que el jefe de tu trabajo. No te sientas menos. Ora por él, porque es un infeliz si no tiene a Cristo. No te sientas superior en el sentido de creerte el bárbaro. Como yo oí una vez a una persona hablar y decía, llega a tu trabajo y saca el pecho y pisotea fuerte porque tú eres eso pobre. No quiero usar la palabra. Pero al final de arriba le dicen imbécil a esa persona. Nosotros no tenemos que sacar pecho, nosotros tenemos que sacar la palabra de Dios del pecho y hablarle al mundo y hablarle a las personas del amor, de la gracia de Dios, del peligro en el que están y del gran gozo que tenemos de estar disfrutando ya de las palabras del Señor. Dice, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Oh, tremendo eso, ¿verdad?
Así que ya no será la tierra solamente, sino también el cielo. Dice, y esta frase, aún una vez, gloria al Señor, así que vamos a ir para la casa con esa idea, aún una vez, Dios ha tenido misericordia de mí, aún una vez Dios me ha levantado, aún una vez Dios me hizo caminar, aún una vez Dios me dio fuerza en las manos, aún una vez pude vencer las tentaciones, aún una vez más puedo creer y gritar que Dios es mi rey y Salvador. Aún una vez, aunque la tierra se esté desgranando, aunque esté pasando lo que sea, aún una vez, yo sigo creyendo, yo sigo confiando en el Señor. Así que, dice aquí, y esta frase, aún una vez, indica la remoción. Vamos a quitar lo que no sirve. Aún una vez dice, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas. ¿Qué son las cosas hechas? En el principio creó Dios los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Esas son las cosas hechas. Esas van a ser, ¿qué cosas? Removidas. Dice Apocalipsis que las primeras cosas pasaron. ¿Cuáles son las primeras cosas? Las que son removibles. Esas cosas serán quitadas. Mire qué interesante. Dice, para que queden ¿cuáles? Las inconmovibles. Las inconmovibles son aquellas que por la fe creemos que están en ese mundo que un día será revelado a tu vida y a la mía. ¿Cuánto creemos eso? Amén. Esa sorpresa yo no me la pierdo, no me la quiero perder. Yo quiero disfrutar de esa fiesta, yo quiero disfrutar. ¿Y cómo llegaremos ahí? Con manos limpias. Corazón, no nos pide Dios sacrificio, como decía David. Que me pidieras a mí bueyes, te los daría, me pidieras a mí ovejas miles, te daría un río de sangre aquí. Pero solo que tú pides de mí un corazón que humilde. Dios mira de lejos al altivo. El altivo no ve este mensaje. El humilde de corazón es el que ve este mensaje. Es el que lo acepta, es el que lo recibe. Y por eso es el que tiene esos beneficios. Para finalizar dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Gloria a Dios. ¿Cuál es el reino inconmovible? Aquello que viene por la fe. Aquello que viene por la lealtad a la palabra. Yo en estos días cuando murió el pastor Wilson, todo el mundo sabe mi relación filial con él. Y una de sus hijas me envió un texto y me decía, pastor, gracias por tu fidelidad y por tu lealtad. Y yo dije, nunca lo hice por eso. Siempre lo hice porque consideré en él un hombre de Dios. Y cuando uno encuentra un hombre de Dios, una mujer de Dios, uno quiere vivir cerca. Porque no es automático que porque Dios lo bendice, sino que uno comienza a tener experiencias, a acumular vivencias. Y eso lo estimula a uno a vivir esa misma fe. Y eso lo ayuda a uno a tener esas mismas experiencias. Y yo digo, Señor, simplemente esto es lo que debemos hacer por ti. Si uno fue capaz de admirar a un hombre como él, con sus limitaciones, ¿cómo no debe ser nuestra admiración a ti, Señor? ¿Por qué admiramos tanto a un hombre y no somos capaces de admirar a Cristo como debe ser? ¿Por qué nos enseña a adorarle? Porque Él es el creador del cielo y de la tierra. Aún una vez más, el Señor nos está hablando. Podamos salir de aquí, podamos salir a nuestro hogar o donde quiera que vayamos a ir, sabiendo que hay un futuro luminoso, un futuro glorioso, un futuro maravilloso en el Señor. Dice Pedro en su segunda carta que todos estos elementos arderán, se fundirán. Estas son las cosas movibles. Estas son las que se van a remover. Pecado, todo el pecado y sus consecuencias serán quitados, pero solo quedará lo inconmovible. Oye hermano, mire que lo que pasa nosotros lo amamos. Imagínate cómo será de maravilloso aquello que no pasa, cómo no lo amaremos más. Que esto nos anime a seguir. Dice, tengamos gratitud
y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Mi oración a Dios en esta mañana es que yo pueda llegar a ese nivel en el que yo pueda respetar, que yo pueda agradar y que yo pueda tener reverencia ante ese Dios que me dijo una vez más, aún una vez. Que el Señor le bendiga, es el deseo de nuestro corazón. Si en esta mañana hay algún hermano que necesite retomar sus votos con el Señor y que esta palabra le haya inyectado fe en su alma, que pueda orar, que pueda decir: Señor, te amaré, y como cantamos ese coro precioso, que formamos parte de ese pueblo, de ese reino que va a recibir un día a morar en esa ciudad que no será nunca más removida. Que el Señor le bendiga.